Este episodio es auspiciado por UPL, Chemi, Tierra Verde, Tattersall Agroinsumos y Star Plus de Corteva. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la primera sesión del 2026 de Smart Cherry Open. Hace unos 3 años atrás ya habíamos hecho un Smart Cherry Open súper entretenido, en vivo también, hablando de distintos temas con distintos colegas, distintos especialistas, y quisimos retomar este 2026 porque creo que ya era hora de hacerlo nuevamente. Y hoy día, en esta primera sesión, considerando la época que estamos, es súper pertinente hablar de entrada a la dormancia, factores, etcétera, que hay muchas ideas y muchas dudas también en la cultura del cultivo del cerezo en Chile, y yo creo que no hay mejor colega y especialista para hablar de esto que Karen Sagreo. Así que la invitamos. Bienvenida, Karen, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y hay estas preguntas que tenemos que analizar, conversar entre los dos y dilucidar algunas cosas que capaz que ni las sepamos a ciencia cierta todavía. Pero la verdad que hoy día, ya finalizando mayo y de cara a este proceso súper importante que el periodo de latencia o dormancia, o como se tenga que definir, quizás a lo mejor hay una corrección en esa definición importante de hacer, probablemente tenemos que preocuparnos de algunos manejos o algunos factores que van a incidir directamente en el buen inicio de este proceso tan importante para las plantas de hoja caduca, específicamente para el cerezo. Bueno, primero que nada, darte las gracias, ¿cierto?, por la invitación. Para mí, bueno, todos sabemos la importancia que tiene, ¿cierto?, Smart Cherry en la industria, y esta es una buena oportunidad para comunicar, ¿cierto?, para conversar. Respecto a lo que a lo que planteabas, siempre en esto, cuando uno aborda un fenómeno, y en específico, ¿cierto?, de cómo manejar, siempre hay que pensar en la situación ideal, digo yo, te lo imagino así. Y esto es la situación ideal si tuviéramos un otoño bien marcado, un invierno frío, ¿cierto?, y una primavera cálida. Y además, plantas equilibradas, ¿cierto? Vale decir, no plantas que estén revigorizándose. Entonces, si pensamos en esos 4 aspectos, podríamos decir que, bueno, lo primero que nada es controlar el vigor, ¿cierto? Que ya fue, y ahora evitar, ¿cierto?, estas lluvias. No puede haber pasado, ¿cierto?, estas reactivaciones. Hay que estar atentos a eso, a estos rebrotes, porque esto debiera venir en baja, ¿cierto? Esto se está leyendo como en baja, las hojas, los tejidos vegetales están censando el día corto y las bajas temperaturas. Fotoperiodo. Exactamente. Entonces, ¿y qué genera eso? ¿Cierto? Eso va generando la abscisión de las hojas y la aclimatación o el endurecimiento de los tejidos, vale decir, las yemas se van dignificando más, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar eso cuando falten estos estímulos? ¿Cierto? Porque el fotoperiodo más corto lo tenemos, pero nos faltan las bajas temperaturas, que es el otro ingrediente. Y la forma es emular su efecto, como digo yo. O sea, ¿qué hacen las bajas temperaturas en otoño? Estimula la síntesis de ácido abscísico, dentro de otros fenómenos, ¿cierto? Vale decir, empiezan a primar los inhibidores de crecimiento por sobre los promotores. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es tener controlados los promotores y aumentar los inhibidores, ¿cierto? Y ese es un poco el juego, eso es lo que en forma natural ocurre en la planta. Claro, en el caso óptimo, lo que dice la fisiología históricamente es que la dormancia responde a un par de estímulos importantes ambientales. Uno es el acortamiento del fotoperiodo después del cambio de estación. A partir del inicio del verano se empieza a cortar el largo del día, y es una súper señal para la planta para al menos decir, oye, en 5 meses más te voy a dormir, así que aclimátate. Eso pasa. Y el segundo efecto ambiental era la primera helada otoñal, que definitivamente jalaba un gatillo de la caída de hoja. Y yo siempre lo hablo con colegas, amigos y con productores, y dice, oye, hace 10 años atrás no hablábamos, era tema qué pasaba si se iba a caer la hoja el 15 de abril o el 10 de mayo, la hoja se iba a caer. Entonces era como súper natural. Y lo que tú dices, voy a hacer un paréntesis con esto, de este mundo ideal. El año pasado participamos en el Simposio Mundial de la Cereza en Washington, que es un evento técnico que se hace una vez cada 4 años, y gran parte de las presentaciones, independientes de quiénes eran los que presentaban de distintas partes del mundo, coincidieron en una cosa importante, que estábamos cultivando una especie con inviernos menos fríos
históricamente, con primaveras menos frías y con veranos muchísimo más calurosos. Entonces, eso que dices tú, que me parece súper atingente, cuando uno va como al sitio de confort, ya no estamos en el sitio de confort. No. En esta especie al menos ya no estamos en el sitio de confort. Definitivamente, y sobre todo nosotros en la industria como se ha esparcido, ¿cierto? Como está distribuida, nosotros estamos fuera de zona. Incluso en el mejor de los sitios, quizás a lo mejor muy, muy al sur, probablemente estaremos más cerca del ambiente en el que proviene el cerezo. Pero hay situaciones varietales, ¿cierto? Tenemos variedades, hay donde está hermano, hay variedades de bajos, menos requisitos de frío, de ciclo más corto, que van modificando esto. Entonces, cuando pensamos en manejo, ¿cierto? En qué hacer, lo primero es no estimular, ¿cierto? O sea, todas aquellas, digamos, aprensiones que pueden surgir ahora de empezar en esta altura, a reponer nitrógeno, ¿cierto? A aplicar, no sé, un bioestimulante, por muy objetivo que tenga de antiestrés o cualquier cosa que queramos llamar, ya pasó. O sea, lo que queremos ahora es precisamente eso, un poquitito de estrés, que ese estrés lo da el frío. Exacto. La helada que tú hablas, eso es un estrés. Es un estrés, ¿cierto?, que genera una respuesta importante, ¿cierto?, en la síntesis de inhibidores de crecimiento, particularmente ácido abscísico y etileno. Entonces, así es como uno empieza digamos, a estimular negativamente a la planta, ¿cierto?, afectarlo, estresarlo un poquitito, para que se empiecen a generar o a sintetizar estos inhibidores de crecimiento. Pero si nosotros nos colocamos un objetivo o una meta desde el punto de vista de los manejos, porque al final nosotros tenemos la palanca de cambio del volante de esto, si ya no lo va a hacer naturalmente, tenemos que de alguna forma entenderlo. Y uno dice, mira, el periodo de acumulación de frío o el periodo teórico de la dormancia en el calendario, porque en la práctica no es así, pero tenemos que encuadrarnos, es desde el 1 de mayo al 31 de julio, ¿cierto? Que insisto, no es que la planta empiece a acumular frío el 1 de mayo y termine el 31 de julio, porque todos los manejos que hagamos o no hagamos al respecto van a modificar esa fecha. Pero sin la referencia. Si nuestro objetivo es decir, mira, yo quiero aprovechar lo máximo que pueda el periodo de acumulación de frío desde el 1 de mayo, independiente que a lo mejor no tengamos el frío, pero la planta que esté receptiva. Hoy día que estamos casi finalizando marzo, después del 20 de marzo, ¿en qué nos fijamos? Nosotros en Avium, con el equipo nuestro, lo hemos tratado de entender, lo hemos trabajado, pero es súper importante compartir esa opinión. ¿Cuáles son las preocupaciones de hoy día tuyas pensando en este 1 de mayo en la medida que esté? De acuerdo, digamos. ¿Qué pasa en estos próximos 40 días? ¿Qué tenemos que hacer o no hacer? Claro. Bueno, primero, quizás para referirnos de lo que más se habla, ¿cierto? Que es esta práctica que, no sé, quiere dar un estrés hídrico, por ejemplo. Siempre se habla, ¿cierto?, de cerrar un poquitito la llave y empezar a regar menos. Y en ese sentido, la recomendación o el comentario es regar obviamente menos, porque se tiene que regar menos. No con el concepto de estrés. No por el digamos, con el objetivo de estresar. Se tiene que regar menos, ¿cierto? Se tiene que regar menos por diversas razones, principalmente porque ha bajado, ¿cierto?, el desempeño, digamos, fotosintético de la soja. Baja la evapotranspiración. Baja también, baja baja la demanda hídrica, y el periodo también de luz se está cortando, y además la fábrica ya está en pro de guardar. Exactamente, ¿cierto? No está esta fábrica. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se sabe bastante, se ha estudiado harto en Manzano, la fotosíntesis, ¿cierto?, también responde a la carga. Las hojas, ¿cierto?, como son exportadoras, producen, no pueden almacenar, producen y exportan, ¿cierto? Entonces, cuando hay más carga, más trabajan. Sí, claro. Entonces, los árboles que tienen menos carga, las hojas trabajan menos. Entonces, también hay que entender ahora que este es un árbol sin carga, ¿cierto? Y la única demanda que hay son en la madera, las raíces, etc. Ahora, si nosotros tenemos ese objetivo de tener la planta dentro del concepto de inicio de dormancia fisiológica, que lo podemos discutir cerca del 1 de mayo, ¿te parece correcto? Asumiendo que esa dormancia fisiológica se podría dar visualmente cuando uno pueda reconocer un porcentaje mínimo de hoja caída o amarilla, que habla que si ya mira, si yo tengo el 50% de la hoja caída es igual a amarilla,
yo puedo entender que la planta ya está preparada, está aclimatada y puede entrar en su ciclo de dormancia, ¿verdad? Claro. Hay factores fisiológicos que uno podría medir mejor, pero culturalmente, para el productor o para el técnico, necesitamos un estímulo un poquito más visual. Sí. ¿Te suena correcto tratar de que coincida este 1 de mayo con ese 50% de la hoja caída? Claro, mira, lo que pasa es que la caída de hoja, ¿cierto? Va respondiendo, debiera ser, es un proceso, o sea, no debiera ser una defoliación. O sea, a mí me genera un poco de nervio la palabra botar la hoja. Totalmente de ¿Cierto? No debiera, tiene que ser un proceso que es en esencia, ¿cierto? Entonces, y eso va ocurriendo a razón de cómo el clima y cómo las plantas van respondiendo. Y esto también es bien zona dependiente. Entonces, por ejemplo, en una zona, no sé, más cálida, ¿cierto? Que puede ser el norte, ¿cierto? De la sexta, la metropolitana, etcétera, o las zonas que más hacia el poniente. Ese clima también, ¿eh? Sí, pues claro, hacia el poniente, ¿cierto? La zona, los sectores hacia el poniente, en general, ese proceso es más lento, y no es más lento porque así tiene que ser, es porque también las hojas son necesarias, digamos, para el proceso, se sigue refrescando. Entonces, ese proceso es más lento. Y ahí yo creo que podríamos hablar incluso de un 30-50% de caída de hoja, y uno dice, mira, Como un check. la hicimos. Claro. ¿Cierto? Ahora, un check cerca del periodo que nos interesa. Correcto. Tenemos un 30%, 50% que de hoja el 1 de abril. No. Eso es un problema. Es un problema porque, bueno, y para un poco redondear la idea, pero en otras zonas, por ejemplo, no sé, en los niches, ¿cierto? Un 80% ahí, uno dice, ya, la hicimos, ¿cierto? Y ese la hicimos, ¿y por qué? Para volver al 1 de mayo, si nosotros vamos en los ciclos, ¿cierto? Digamos, acortamiento de los días, van a alcanzar su día más corto, Sí. ¿cierto? El 21 de junio. Exacto, cerca ¿Cierto? del 20 de junio. Y a partir, ¿cierto?, de finales de marzo, o ahora en unos pocos días más, ¿cierto?, pasado mañana por ahí, ¿cierto?, el sistema se va a pique, a día más corto. Entonces, eso hay que ir apoyando ahora de aquí en adelante, Exacto. ¿cierto?, para llegar a lo que históricamente, por lo menos en nuestra zona, tienen lo que nosotros podemos llamar un frío de mejor calidad. ¿Qué es un frío de mejor calidad? Que haya temperatura, ¿cierto?, no tan alta, ¿cierto?, que no supere, no sé, los 20, 25 grados, y las mayores probabilidades de esas temperaturas están en mayo, ¿cierto? Y además temperaturas bajas, idealmente bajo, 8, 9 grados en las noches. Entonces, yo coincido contigo en el 1 de mayo, ¿cierto? Idealmente el 1 de mayo ya estuviera contando, frío, pero parten, yo me atrevería a decir que hasta por ahí, por el 21 de mayo, ¿cierto?, para usar una fecha, hasta por ahí 15 de mayo, por ahí puede ser, ese frío de esa primera quincena de mayo sirve para cerrar, terminar de cerrar la llama. Y ya después podríamos hablar de acumulación. Perfecto. Claro, pero si no estamos preparados al 15 de mayo, No, se atrasa ya nos todo. atrasamos todo. Mira, se atrasa al punto, Carlos, que se desordena el árbol. Van a ver, si todo está desordenado, van a haber algunas yemas que ya, supongamos, a ese 1 de mayo van a estar más avanzadas, entran al 15 de mayo y el 15 de mayo, supongamos, empiezan a acumular frío y las otras recién están entrando. Y así es como salen. Y nos encontramos con situaciones en que después cuando brotan primero las de abajo, después las de arriba, etc. Entonces, por eso es importante prepararse. Y me relaciona un poco la conversación, yo quiero destacar algo súper importante que lo conversamos, pero pasó, que es que esto tiene que ser un proceso lo más natural posible. Sin duda. O sea, los cambios culturales de manejo de riego, sin llevarlo al estrés, sino que darle el agua que sea necesaria para la planta, meterle un sistema de aclimatación. Considera que desde San Fernando al sur ya llovieron en 2 eventos casi 100 milímetros o más de 100 milímetros en algunas zonas. Probablemente ya la temporada de riego para muchas zonas se terminó. Asumamos que las temperaturas máximas es una mala medida para tomar decisiones de riego en esta época. Correcto. Es la evapotranspiración. Sí. En zonas de la séptima región tenemos hasta ahora 27 grados de máxima, pero si tú miras la evapotranspiración está en 2 milímetros, 3. No tiene sentido reponer por la máxima. Entonces, si yo no hago ese cambio,
no puedo llegar a intoxicar al final del ciclo para creer que cumplí con el inicio de la dormancia, sino para de bioestimular. O sea, voy a acelerar, y el día 1 de mayo voy a intoxicar para botar la hoja, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ocasión. sentido. Ojalá, bajo nuestra mirada, probablemente tú la compartes, ojalá no hacer nada. Y Sí, claro. Por un manejo de aclimatación y que con la baja temperatura, el acortamiento del día, que las hojas se vayan a caer solas. Ojalá no hacer nada. Sí. Y todas las técnicas que hay para apoyar la caída de hoja, porque no quiero hablar de para botar la hoja o para intoxicar la hoja, tienen que ser desde el punto de vista de apoyar el proceso natural, ¿cierto? Así es. No es, oye, bajemos de la cortina o apaguemos la luz y vamos andando. Exacto. Y eso creo que de repente se malentiende y se sobrereacciona, o definitivamente hay manejo de que regaste, terminaste fertilizando al 20 de abril y el 25 de abril le pusiste una llave y el árbol se desfolió. Ese es el peor negocio, definitivamente. No, definitivamente. Ahora, todas las decisiones que tomemos en pro de eso también tenemos que tomarlas en decir, oye, tampoco puedo llegar con el árbol con este nivel de hoja al 20 de mayo porque no tengo ni aclimatación, no cumplo con estos primeros 15 días de mayo que me dan el puntapié, el kickoff a una dormancia de buena calidad, pero además probablemente el equilibrio de generación y consumo de carbohidratos también es negativa. O sea, lo que la planta pudo generar probablemente se lo comió, quedó con hambre y le sacó de algún lado. Y lo otro también es que cada vez hemos aprendido a trabajar con variedades como Santina. Fíjate que en la estadística nuestra, Navium, el 50% de la superficie es Santina. No es menor. Y ese 50% está distribuido en varias zonas, pero la zona más cálida, la zona poniente que tú dices, metropolitana, sexta y séptima, es la que tiene más Santina, siendo una variedad de no bajo requerimiento de frío. Y además estamos forzando a Santinas de ser más tempranas. Sí. Yo tengo la impresión, y en la estadística como que algo me dice de lo que nosotros creemos, es que si bien junio como decir, el mes central de la dormancia, podría ser últimos 10 días o 7 días de mayo y parte de junio, que podríamos decir que es la endodormancia, definitivamente sigue siendo la fracción de la dormancia importante, ¿verdad? Como sueño profundo. Pero la estadística me dice que mayo, los últimos 15 días de mayo, tienen la llave en zonas más cálidas con variedades más de mayor requerimiento. No sé qué opinas tú. Claro, lo que pasa es que el único frío, o no el único frío, digamos, pero es como la zona de frío, es un poco lo que tú describiste, ¿cierto? La segunda quincena, en las zonas más cálidas, la segunda quincena de mayo, si es que hay frío, y junio. Y ya desde junio, del 30 de junio en adelante, eso es salida, eso es esperar o que va a haber un poco más de frío. Pero la siguiente transición. Pero estamos hablando de Santina, ¿cierto? Entonces en Santina, si lo que se busca, me imagino, poner una zona temprana es que salga temprano, ¿cierto? Entonces para ello lo que tiene que haber es un buen frío. Entonces ese frío, ocuparlo. ¿Por qué? Porque la mala noticia es que la Santina no es una variedad de muy bajo requisito de frío. No. Es una variedad que tiene, no sé, 700, 800 unidades. Y de ciclo corto, además. Y de ciclo corto. Es más difícil. La tiene mucho más difícil. Entonces, tiene que hacer ese trabajo de la acumulación de frío, tiene que ser bien comprimido y tiene que ocurrir lo más eficiente posible. Entonces, entonces ahí en Santina, que tiene una partida rápida, ¿cierto? Una salida rápida después, empieza a hacer calor y responde. Es muy sensible al calor, distinto, no sé, a una cordia u otra variedad, donde 3, 4 días cálidos no le hacen mucha cosquilla, pero a una Santina sí, se empieza a mover, se empieza a engordar. Y parte. Y si no se ordenó al principio, parte desordenada. Exacto, ya lo tienes cómo recuperar. Y no tienes cómo recuperarlo. Y lo otro, que lo vamos a dejar así como sobre la mesa, que no está tan estudiado aún, sí se empezó a estudiar de forma bien interesante por la gente del CITA en Aragón y en compañía, por encabezando esto Javier Rodrigo, que es cómo hoy día nosotros hacemos jugar el requerimiento de frío de la variedad con el requerimiento de frío del portainjerto. Que eso no está tan estudiado. Van a venir trabajos súper interesantes de eso. Y aparentemente el vigor del portainjerto tampoco está muy relacionado a que tenga menos o más requerimiento de frío con respecto a su vigor.
Entonces, ahí hay otra combinación que es desconocida por ahora, al menos sabemos las variedades, pero los portainjertos no sabemos mucho. Ahora, si nos vamos a ciertos manejos, dijimos aclimatemos de forma cultural, riego, nutrición, bioestimulación, fuera. ¿Qué pasa con estas ayudas a defoliar? Intoxicación con sulfatos y urea, aplicaciones de promotores como el etileno. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión? Ya tengo opinión y experiencia porque tenemos actualmente un proyecto vigente en el que estamos trabajando precisamente esto, ¿cierto? La entrada de la latencia, la salida y su combinación de manera de lograr un manejo combinado, que le llamamos nosotros, pero, ¿cierto? Integrado, holístico, llamémoslo así. Estos tratamientos, lo que uno haga para generarle un pequeño estrés a las hojas que apoyen esta baja en la actividad, ¿cierto? Van a generar una baja en las auxinas, en la misma hoja, y va a ocurrir lentamente el proceso de senescencia. Además, va a censar el clima, esas hojas, por eso tienen que estar ahí, ¿cierto? Yo lo conversaba hace unos días con unos colegas, las hojas son los sensores del clima en la planta, sobre todo en otoño, los días más cortos lo están censando. Entonces, estos pueden ir a ayudar a hacer lo que a lo mejor harían las noches frías, las mañanas frías, ¿cierto? Ir bajando la actividad. ¿Para dónde voy con esto? Es que esto tiene que ser muy suave, tiene que ser un proceso y tiene que ser en concentraciones muy controladas. Nosotros hemos probado sulfato de zinc, hemos probado urea, etcétera, y lo que sirve son concentraciones muy bajas. ¿Con qué la hemos apoyado? Muchas veces con aplicaciones de etileno después, como para mantener el efecto, pero te estoy hablando de concentraciones bajas, 120 partes por millón, 200 partes por millón, nunca 1 litro por hectárea, que equivale a 480 partes por millón si aplicas con 1000 litros. Entonces, con efectos colaterales indeseados muchas veces. El efecto de esa aplicación de etileno exógenamente, asumiendo que endógenamente es una reacción a un estrés. La planta se enferma o se siente un poco mal y su tasa de etileno cambia con una reacción. Sí. O sea, si nosotros le aplicamos un etileno a concentraciones, la planta nos va a responder con un problema. Claro, y es que además hay otro factor. Lo que pasa es que el mejor indicador para la efectividad de estos tratamientos es la misma planta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que si la planta está totalmente verde, bueno, puede estar totalmente verde porque hicimos mal la pega de vigorizar tempranamente, etcétera. Pero hasta el final. Exacto, pero supongamos que es una cuestión climática, que el clima está muy benigno, la planta está verde porque así es la única forma que tiene de subsistir bien en ese clima benigno, cálido, llamémoslo así, que hace que se mantenga más activa. Si nosotros vamos ahí con una concentración alta de etileno, lo que vamos a generar, probablemente vamos a defoliar, ni siquiera se va a haber generado la senescencia. Es como un arañazo. Exactamente, como un arañazo, y además puede generar goma, etc. Entonces, el sensor de que están las condiciones para que estos productos actúen son las hojas, y ese es el amarillamiento. Y mi recomendación anda del orden de que empecemos a hacer algo, si queremos hacer algo para apurar, del orden del 5 o 10% a inicio de caída de hoja, ¿cierto? Obviamente antes del 30, para que haya un efecto. El 30 podríamos llamarlo como una especie de límite. Ahí empezamos. Ahí lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, estimular al resto, pero el proceso ya fue gatillado. Entonces, y nos evitamos ese desorden. Lo que hacemos es ordenar las que se venían quedando atrás en el fondo. Ahora, hay un efecto colateral que muchas veces lo queremos, pero en situaciones como la santina temprana lo queremos con respecto al etileno, que es el retraso que nosotros vemos en floración, que puede ser deseado para esas situaciones por varias razones, pero ese retraso no lo quisiéramos en santina porque no lo recuperamos al final del ciclo. O sea, si logramos retrasar 5 días la floración, no vamos a terminar cosechando 5 días más tarde. Una santina con un ciclo normal de unos 60 días, como gran promedio en distintos portainjertos, no la quiero con 55. No. Si tengo un portainjerto un poquito más restrictivo, como un máxima 14 o como un Gisela, me va a faltar calibre. Entonces, ahí también hay que tener un... Por eso las concentraciones bajas podrían ser una súper buena herramienta para gatillar procesos,
para no generar problemas fitosanitarios y probablemente para no generar retrasos de floración excesivos. Claro, ahí se conjugan dos elementos que bien importante, porque con la aplicación de estos productos, si las concentraciones altas de etileno, no sé, 1 o 2 litros por hectárea podría ser, eso depende de las condiciones, podrían significar quizás un leve retraso. Y ese leve retraso puede tener consecuencias negativas, más consecuencias negativas en una zona cálida que en una zona fría. Porque mientras más tarde sale, más calor hace y más se acorta el ciclo. Sí. ¿Cierto? Esa primera parte del ciclo tiene que ser lenta para poder tener calibre, si no cuesta mucho después recuperarlo. O sea, habría que ralear mucho más. Sí, totalmente. Y algo bien importante ya en esta época, porque estamos viendo distintos manejos y obviamente resalta el tema del sombreamiento. Y hay harta teoría dando vuelta. Obviamente el tema del fotoperiodo es súper importante. El fotoperiodo lo vuelven a censar las hojas. Por lo tanto, es una ayuda al inicio de la dormancia. ¿Cuál es tu opinión hoy día? ¿O cómo tú ves ese efecto de sombreamiento pro al potencial productivo? En variedades más restrictivas como una centina, que es un buen ejemplo. Sí. Mira, yo he visto sombreamiento. El sombreamiento, los mejores efectos se ven cuando el proceso, de nuevo, cuando el proceso ya ha sido gatillado. Si el proceso no ha sido gatillado, lo que yo le doy a la planta es bonanza, porque si sigue haciendo calor, ¿cierto? Y yo le doy un poco de sombra, pero el resto está bien. Eso sí, de confort. Estoy muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se ha visto? Que las hojas bajan un poco la clorofila, se ponen un poquito, pero no se amarillan. Y se dilata el proceso. Entonces, como dice cuando tengan un estímulo ambiental. Exactamente. Entonces, el proceso de haber estado agatillado, se pone la malla o la sombra, la cortina, lo que se llame, y esto uno ve un efecto en que principalmente es básica, es en la modificación del espectro lumínico, pero principalmente el efecto de la sombra per se, que eso va a enfriar. Sí. Ese frío que decíamos que falta en la mañana, que falta en la tarde, a lo mejor va a ser más prolongado. Y durante el proceso de la latencia misma, bueno, los efectos de la sombra son universales. Pues, ¿no? Totalmente. Sí. Están reportados hace muchísimos años. Exactamente. En otras especies hay estudios del año 60 súper interesantes, sí. Damasco y en otras especies bien. Correcto. Sí. Ahora, como para ir redondeando la idea, Karen, y para ir poco cerrando también, estamos en la fase de aclimatación. Tenemos que tomar decisiones para que la planta haga cambios naturales, invitarla a y no obligarla a. Correcto. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con hoy día, el 20 y algo de marzo, los riegos ya están terminando o están de alguna forma tratando de manejarse en frecuencias distintas para dar ciertas señales? No obligando a nada, sino que en función de los requerimientos, ¿verdad? La bioestimulación y nutrición ya cerró su cortina hace mucho rato o debiera haberlo hecho así. Si yo estoy en una situación particular y tengo historial de que mis plantas siguen verdes hasta muy tarde, entrado en mayo, tengo ese antecedente en pro mío para tomar decisiones de cómo ayudarlas aún más. Correcto. ¿Verdad? Y tengo que buscar el método menos agresivo posible. Así es. ¿Cierto? Y si tengo que tomar una decisión un poco más dura, es decir, mal llamado defoliación, tiene que ser muy de término. Muy de término y muy suave. Y muy suave. Es preferible repetir. Por ejemplo, tú podrías decir, ya sabes que, mira, no, voy a ir con concentraciones bajas, voy a probar, no sé, con 1% de zinc. Bueno, lo puedes aplicar, al repetirlo los 10 días y vas acompañando ese proceso, pero no generar esta fitotoxicidad que finalmente va a defoliar. Puedes ir acompañando el proceso. Puedes ir seguido o intercalado con aplicaciones de etileno, ¿cierto? En bajas concentraciones también. Sí, acompañando el proceso. Una de las interrogantes que vamos a dejar pendientes para más adelante, espero que los podamos juntar de nuevo y quizás a lo mejor final de la temporada hacer otro conversatorio, otro podcast, es, y también es la duda, no duda, pero el trabajo permanente que tenemos los equipos técnicos, decir, ¿y cuándo rompemos la dormancia? ¿Ante qué características, varietalmente, en qué me fijo? Yo creo que es otro tema que podríamos estar conversando mucho rato y
Y yo creo que tenemos la responsabilidad los técnicos y los fisiólogos como tú también de ayudarnos a tomar las mejores decisiones Correcto. en pro de tratar de lograr los potenciales productivos de esta especie que nos ha dado mucho para atrás, que va a seguir presente como la especie más importante a nivel país y que claramente en términos comerciales se nos ponen un poquito de obstáculos, pero a ver, son desafíos que uno tiene que ir sorteando. Sí. Así que bueno, te agradezco en nombre del equipo, en nombre de Smart Charro también, el haber poder conversar de este tema tan importante, muchas veces tan desconocido para muchos. En la última década hemos aprendido muchísimo de esto, pero hay tantos detalles que es súper importante siempre compartirla con especialistas como tú que llevan varios años estudiándolo, entendiéndolo y que probablemente todavía quedan muchas interrogantes. Muchas interrogantes. Pero vamos a ver si vivimos más tiempo para tratar de resolver. Gracias, Karen. No sé si Muchas quieres gracias. decirnos algo más. O... No, solamente, bueno, reiterar las gracias. Creo que son instancias muy favorables, digamos, para todos nosotros. Y bueno, quizá un mensaje para los agricultores, ¿cierto? De lo que no hayan hecho hasta ahora en términos de fertilización, nitrógeno, etcétera. Que no lo hagan. Ya no fue, ¿cierto? Que lo guarden para la primavera. Eso se puede hacer. Ahora hay herramientas, hay distintos tipos de disponibilidad de moléculas que pueden hacerlo. Son momentos ahora en los cuales incluso se pueden hacer quizás algunas podas también, ¿cierto? Resguardando la parte sanitaria, etcétera. Pero la estimulación, mantener la planta controlada, aunque crean, ¿cierto?, que estimular la latencia puede quizás no ser tan relevante porque igual va a botar la hoja, dicen algunos agricultores. Bueno, tiene otros beneficios lignificar la parte sanitaria, la uniformización e incluso la tolerancia, cómo van a tolerar, valga la redundancia, ciertos eventos de heladas que pueden venir otoñales. Sí. Una planta bien preparada va a tolerar muchas heladas de otoño, sí, ¿cierto? Golpean más correcto a las plantas que no están preparadas. Bien, muchas gracias, Karen. Gracias. Muchas gracias por la conversación y quedamos con gusto poco, así que vamos a pedir que podemos seguir conversando post temporada más. Gracias. Muchas gracias. Este episodio fue auspiciado por UPL, Chemi, Tierra Verde, Tatersal Agroinsumos y Star Plus de Corteva.